Si se repite la figura de la mayoría en el Parlamento, algo muy probable, será nuevamente una odisea impulsar reformas o llegar a acuerdos. Ante cualquier discrepancia, el jefe de Estado podría optar por convocar a plebiscitos, ya lo vimos con Vizcarra, o el Congreso podría recurrir a la aprobación de normas por insistencia, como ocurrió con la ONP. El resultado, una relación tirante. Sí, muchachos. Bueno, el tema del día de hoy son los partidos políticos, ¿no? Y este es un informe que se ha hecho alrededor de hace algunos años atrás acerca de la historia un poco de los partidos políticos, que eso es lo que más me interesaba que ustedes vean. Fuera del día de hoy, de cómo la actualidad nos muestre a los partidos políticos, sea cual sea su labor que realicen el día de hoy. Bien es cierto, en el video ustedes han visto que existe variedad de partidos políticos. Y ustedes son testigos de que el día de hoy los partidos políticos carecen de fuerza, carecen de estructura, carecen de una organización, ¿no? Carecen de ideología y hasta plan de gobierno. Partidos políticos que aparecen solamente para una elección, ¿no? Y de ahí desaparecen. No sabemos de ellos. Partidos políticos que se agrupan, que se fusionan para crear una nueva asociación. Y así, ¿no? Partidos políticos como cual u otra institución aparecen en el día a día. Pero muchachos, ahí se nos ha mencionado, ustedes recordarán viendo el video, algunos partidos políticos a través de la historia, los más importantes, ¿no? Partidos políticos serios, por así llamarlos. Recordando y revisando esto, ¿a qué partido político estarían tal vez refiriéndonos? ¿O recuerdan según lo visto ustedes? ¿Qué partido político recuerdan ustedes o se ha visto? ¿No? Los más antiguos, los más antiguos. ¿Cuáles son los partidos políticos que se consideran trascendentales a través de toda la historia? ¿El APRA? El APRA es uno de ellos. Acción Popular, ¿no? Partido Político Democrático. Claro, el Partido Acción Popular, el partido, el APRA. Recordemos, mira, ahí tienes justamente cuál te van a mencionar los partidos políticos. El partido político más antiguo o el primer partido político en la historia del Perú. Ahí lo tienes en pantalla, ¿no? Acá tienes al menos a los primeros 4 partidos del siglo XIX. Tienes al partido político más antiguo del Perú, el primer partido político, ¿no? El partido de Manuel Pardo, el partido civil o el partido civilista, representante aquel entonces de la oligarquía peruana, de las clases altas, de aquellos primeros trabajadores y empresarios del guano, ¿no? Allá en el siglo XIX, por la década de 1860 aproximadamente. Luego tienes el partido de Nicolás de Piérola, el partido demócrata, ¿no? Quien sacó a Andrés Avelino Cáceres del poder, allá por el año de 1895, y llegó al poder. De igual manera, el Partido Constitucional de Andrés Avelino Cáceres, quien en 2 oportunidades llegó al poder. El Partido Liberal. Estos no son los únicos partidos políticos, al menos en el siglo XIX. Hay más, ¿no? Hay más partidos políticos, ¿no? Pero al menos los que se han mantenido a través del tiempo y carecen de una base sólida, ¿no? Carecen de una base, no, perdón, tienen una base sólida que estoy hablando. Perú Libre, bueno, Perú Libre es un partido que el día de hoy, que no es tan antiguo, es reciente, vamos a ver o esperar cómo le va. Esperamos que se sostenga. Por ahí ya más adelante en el siglo XX, vamos a mencionar algunos partidos como el APRA, partido de Luis Sánchez Cerro, la Unión Revolucionaria, Acción Popular, el Partido de las Juventudes, el PPC, ¿no? Y dicho sea de paso, pues el APRA fue uno de los partidos, en aquel entonces el llamado Partido del Pueblo, tenía base, tenía historia, tenía tradición. Es cierto que a lo largo de la historia ha ido cambiando. El día de hoy hablar del APRA es hablar de un partido político más, un partido tal vez sin peso, sin importancia, pero a través de la historia el partido del APRA sí representó peso, tenía el favor del pueblo, tenía una estructura bien organizada,
desde la burocracia del partido, sus militantes, sus asesores, su estructura muy bien definida, ¿no? Y una ideología estable en un inicio. Claro está que su ideología ha ido cambiando. En un inicio su ideología era antiimperialista. Luego se volvió pues un aliado de Estados Unidos, ¿no? Favoreciendo el libre comercio, entre otros. A raíz de la separación del APRA van a nacer otros partidos, ¿no? Como el MIR, los partidos de izquierda, que más adelante van a ocasionar guerrillas en la década de los 60. Esta es entonces un poco la tradición de los partidos, ¿no? Partidos de derecha, partidos de izquierda, la izquierda unida, el movimiento, el MIR, partido de izquierda, PPC, Partido Popular Cristiano, partido de derecha. Bueno, y como dije en un inicio, el día de hoy los partidos políticos ya están, digamos, asumiendo solamente un rol o la función simplemente, llegan a elecciones, tomar a su candidato y lanzarlo a la candidatura, lanzarlo a la presidencia. Solamente se ve, digamos, que el oportunismo. Eso no es algo propio de un partido político, o es algo, eso no es algo característico de un partido político. Partido político es mucho más que proponer candidatos y ya. A ver, un ratito voy a... Los videos que vayamos a trabajar, o los estoy... el link de los videos los voy a publicar también en sus grupos para... Si ustedes desean, tal vez les sirva para las tareas, no lo sé. De todas maneras, estoy publicando el link del video. Al menos creo que acá en este video te puedes saber un poquito de la historia para que hagas tu actividad. Bien, y ahora sí, vámonos a compartir la diapositiva. Compartir la diapositiva, ¿dónde está? Aquí está. Bien, el tema es los partidos políticos en el Perú. Y hemos visto un poco cuáles han sido los partidos políticos en el Perú, ¿no? Hemos visto y mencionado los partidos políticos en el Perú. Por ahí me mencionaban incluso partidos políticos actuales, ¿no? Como Perú Libre, un partido político que dicen que representa a la izquierda peruana, que sin embargo el día de hoy se encuentra en el poder, bueno, en el Ejecutivo. Si hablaríamos tal vez de partidos de derecha o conservadores, calificaríamos a partidos actuales el día de hoy como Fuerza Popular, de Fujimori, Renovación Popular, se me va el nombre de este señor, aquel que llamaban Porky, no sé si recordarán cómo es su nombre, pero bueno, ese es considerado también un partido de derecha, ¿no? Aliado y colaborador con el partido de Keiko. Y así, ¿no? Por eso existen partidos políticos con tendencia liberal, que califican o son calificados de izquierda, partidos políticos de tendencia conservadora, considerados como partidos de derecha. Y en el Perú, claro está que son considerados partidos de momento, pero están el día de hoy, ¿no? Ejerciendo funciones. Bien, vamos a continuar. Voy a agrandar la pantalla. A ver, un segundito. Un segundito que la pantalla se agrande. Un poquito de demora, yo creo que ya es hora de renovar la laptop, tal vez. Si hubiera plata, hace rato. Bien, muchachos, caramba, no sé. Ahora sí. Estos partidos políticos en el Perú. Entonces, la función de un partido político, la finalidad de un partido político es buscar o intentar que la población participe y tome decisiones democráticas, ¿no? Ese es, digamos, el objetivo del partido político. Invitar, convencer o promover a la población, promover que la población tenga participación en la vida democrática de un país. Ese es el fin, ese es el objetivo, eso es lo que debe buscar un partido político, ¿no? Profesor, ¿y cómo se logra eso? Cada partido político tiene su estrategia, ¿no?
Claro que está, cada partido político tiene su ideología. Cada partido político busca convencer, seducir, busca enamorar a la población de que ella, al momento de las elecciones, vote por este partido político y su candidato, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? Que la población participe en la vida democrática del país a través de sus diferentes estrategias. Pero como te digo, el partido político el día de hoy prácticamente se ha reducido a ello, ¿no? Simplemente tienen acción en las tienen participación en épocas electorales. Tienen participación en épocas electorales, lo cual no es así, pues siempre los partidos políticos están presentes en toda la vida política del país. Son observantes y garantes de que la institucionalidad se respete, ¿no? De que las autoridades cumplan con sus funciones, de que no haya malversación, ya sea política, económica, social. Ellos son los garantes de hacer cumplir, digamos, la ley, ¿no? En representación del pueblo o en representación de sus simpatizantes, ¿no? Ello desde las bases, claro está que ello siempre debe ser desde las bases, es decir, una ideología definida, ¿no? Una meta establecida desde el momento de su fundación, requisitos que van a cumplir para poder eh, funcionar. Y el día de hoy, como vemos, bueno, en esta billeta vemos ejemplo de lo que yo estoy comentando, de la inoperancia de los partidos políticos, solamente se hacen presente en momentos de las elecciones. Como ves, ahí hay conversaciones donde eh, para los militantes, los altos cargos de cualquier partido político se preocupan solamente en el meeting, en la campaña, pero no tienen ni plan de gobierno, lo cual debes haber visto algún más de una vez. Partidos políticos sin un plan de gobierno, que esa es la base, digamos, una de las bases de cualquier partido político. Y si tú conoces un poquito el plan de gobierno de cualquier partido político, pues conoces su ideología, sus acciones, cuáles son las metas del partido político. Y eso lo puedes encontrar en Internet. Una de las funciones del partido político es publicar, dar a conocer las bases del partido, su plan de gobierno. El próximo año se van a acercar elecciones municipales. Los partidos políticos ya deben estar elaborando el plan municipal de gobierno. Y todo eso se publica en Internet. Vas a Internet, descargas el plan de gobierno, que pueden ser de 2, 3, 4, 5, las hojas que el partido político considere necesaria. Y ahí puedes enterarse de la ideología y cuál es la meta de ese partido político en caso de llegar al gobierno. Continuamos. Bueno, el tema del día de hoy más se centra en los partidos políticos en el Perú. La próxima clase vamos a ver partidos políticos y la democracia. Ahí sí vamos a hablar, ¿no? Del partido político, funciones, sus principios, valores, un poquito de la historia propia de los partidos políticos. Por ejemplo, cuando el día de hoy nosotros hablamos de partidos políticos de derecha, de izquierda, partidos conservadores, liberales, derecha o conservador, izquierda o liberal. Hay centro-izquierda, centro-derecha, centro, tantos denominaciones. Y a la próxima clase vamos a ver por qué o dónde nace históricamente ese término, ¿no? Los partidos de derecha, ¿cuál es la raíz de eso? Partidos de izquierda, ¿cuál es la raíz de eso? La raíz está en la Revolución Francesa. Ya eso ya la próxima clase, cuando hablemos netamente de partidos políticos, ahí vamos a ver. Pero sin embargo, vamos a ver el día de hoy los partidos políticos en el Perú, ¿no? Los partidos políticos se cree que ellos representan la manifestación del pueblo, ¿no? Al menos del grupo de simpatizantes que conforman a ellos en los procesos electorales, ¿no? Los partidos políticos, como ves ahí, son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas, cuyo objeto es participar por medios lícitos democráticamente en los asuntos públicos del país. Hemos visto que el día de hoy hay cantidad de partidos políticos, más partidos políticos, decía el reportaje, que partidos de fútbol, que equipos de fútbol, perdón. Y eso es algo que antes no se veía. Antes, épocas anteriores, décadas pasadas, cuando se convocaban a elecciones, 4, 5, hasta 6 partidos. El día de hoy tú ves en planilla, ves 12, 15, 18, 20 partidos políticos. Eso es algo que no se veía antes.
para empezar. Y bueno, uno puede tener la información del partido político en caso sea de elecciones, por ejemplo, que tú vayas a votar. Quieres conocer a sus integrantes, quieres conocer toda la información, la historia de ese partido político, lo puedes hacer. Profesor, ¿cómo? ¿Dónde? A través del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones es la institución que se encarga de recoger toda la información del partido político, recaudar toda la información y hacerla pública. Claro está que los partidos políticos deben cumplir con ciertos requisitos. Si es que no está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, si es que no está aceptado por el Jurado Nacional de Elecciones, ahí sí, no puede participar en la vida electoral del país, es decir, no puede tener representación, ¿no? Como por ejemplo el caso de Perú Libre, ¿no? Pedro Castillo. Pedro Castillo debe de saber que él tenía su propio partido político, ¿no? Pero por no cumplir con los requisitos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones, no logró inscribir a su partido. No logró inscribir a su partido. Y por esa razón, pues se alió con Perú Libre, al partido de Vladimir Cerrón. Pero como Vladimir Cerrón no está siguiendo un proceso y está impedido de participar en elecciones, de postular a cargos públicos, porque ya tuvo un cargo público, entonces Pedro Castillo es el que asumiría la candidatura de Perú Libre. El día de hoy puedes ver tú ahí ciertos dimes, diretes entre el presidente y su propio partido político y entre sus representantes. Vamos a ver entonces algunos partidos políticos. Algunos partidos políticos vamos a ver y mencionar, ¿no? El partido de Ollantumala. Como bien sabemos, Ollantumala en su momento representó a la izquierda, ¿no? Llegó a ser presidente del Perú, fundado su partido, el conocido Partido Nacionalista Peruano, ¿no? Cuando participó en primera instancia y perdió. Este partido político lo va a fundar dentro de su seno familiar, junto con su esposa Nadine Heredia, ustedes recordarán, participó en el 2006, ¿no? Sin embargo, no ganó. Ahí llegó Alan García. Posteriormente del Partido Nacionalista va a haber una división. Ahí va a haber del Partido Nacionalista Peruano. Va a haber Partido Nacionalista y el renombrado Partido Gana Perú. Y con este llegaría a las elecciones ya para el año 2011, ¿no? En segunda vuelta, ganándole casualmente a Keiko Fujimori. En aquel entonces ustedes recordarán que este señor era visto como un peligro, representando a la izquierda, proponía ideas revolucionarias. A la hora de la hora llegó al poder, gran parte de lo que prometió o todo lo que prometió no se cumplió. Ahí le aplicaron la hoja de ruta. Toda su política que había prometido en campaña fue cambiada. Le cambiaron la hoja de ruta, se suele decir. Cuando se llega a este caso, a este tema, el gobierno de Ollantumala, ahí se va a ver eso, ¿no? Eso de la hoja de ruta. El partido de Keiko Fujimori, este es un partido ya reciente, ¿no? De estas últimas décadas. Partido de Keiko Sofía Fujimori, Fuerza Popular, en aquel entonces Fuerza 2011. Se dice que ella es representante del Fujimorismo, ¿no? De esta antigua agrupación política conocida como Cambio 90, ¿no? Y en el 95 lo renombró Cambio 90 Nueva Mayoría. Hija de Alberto Fujimori, como bien sabemos, llegó a ser congresista, pero sin embargo no cumplió funciones porque tomó licencia, supuestamente por estudios. Se presentó en las elecciones del 2016 nuevamente contra Pedro Pablo Kuczynski, tampoco ganó, y en estas últimas ha perdido también, ¿no? En 3 ocasiones consecutivas ha perdido. Estas como candidata, estas propuestas que tú ves en pantalla,
En educación, buscar que sea la mejor de Latinoamérica, seguridad ciudadana, incrementar el número de policías, en inclusión social, reequiparar los comedores populares y crear un fondo para los emprendedores, son propuestas que ya se hacían desde épocas anteriores, que el día de hoy también las ha propuesto, incluso las ha implementado. Las ha implementado, buscando implementar, pero siempre basados en el crédito externo, como método para financiar todo esto lo que estaba prometiendo. Alejandro Toledo, otro expresidente del Perú o un expresidente del Perú, y su partido, Perú Posible. Este partido político, si bien es cierto, en la década del 2000, 2001, recién después que se fue Fujimori, tuvo mayor pegada, y en el 2006 que llega al poder, ¿no? Estaba de moda, por así decirlo, nace más que por el propio, pesa más por el personaje que por el partido. Recordarán en aquel entonces cuando se llegan a las elecciones, la gente veía más a este personaje, Alejandro Toledo, por sus raíces, sus orígenes, ¿no? Que él es oriundo del Perú, ¿no? Hijo de campesinos, vivió en el campo, pasó pobreza, miserias en su niñez y poco a poco se ha ido superando, ¿no? En esa figura del peruano emprendedor que se supera con sus raíces propias, autóctonas, ¿no? Viendo en él una figura de restauración y salvación para nuestro país. Y en base a eso es que llegó y ganó la presidencia por sus raíces, principalmente más que por el propio partido. Este partido Perú Posible ya había o ya existía en la década de los 90, ¿no? Ya se había fundado en los 90, ¿no? No como Perú Posible, sino como País Posible. Como País Posible ya se había fundado en aquel año, ¿no? Algunas de sus propuestas: brindar atención en el sector rural e internet, ¿no? Recordemos que él aplicó en su gobierno lo que fue el Plan Huascará, modernización para las fuerzas policiales e inclusión social, eliminar la pobreza extrema y luchar contra la corrupción. Este partido puede ser considerado como partido de centro, ni derecha ni izquierda, es un partido social liberal, ya que al momento de llegar al poder, o entre sus integrantes también del propio partido, ha tenido representantes tanto de la derecha peruana, tanto como de la izquierda, ¿no? Esa es una de las razones por la que él es considerado, este partido es considerado un partido de centro. Bueno, otros partidos, vamos a hablar entonces un poquito del APRA. El APRA es, bueno, conocido como Partido Aprista Peruano, PAP. No nace así, sino nace como APRA, simplemente, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Es un partido que nace en México en 1924 con Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Cuando vino al Perú, intentó hacer política, pero sin embargo, este partido nació en México. Por lo tanto, es un partido internacional. Y la Constitución reconoce, pues, que solamente los partidos peruanos, ¿no? Los partidos políticos peruanos son los que deben tener reconocimiento y participación en la política del Perú. Entonces, por esa razón, se renombró al APRA como Partido Aprista Peruano, PAP, simplemente, ¿no? Ya desde 1930. Y así es que participa en elecciones, participa en la vida política. A pesar que el APRA siempre ha sido de los partidos, en aquel entonces, los más incidentes, más hostigosos, más rebeldes, por así decirlo, ¿no? Quien en muchas ocasiones ha cambiado su ideología, ya que nació, decía yo, como un partido antiimperialista, que estaba en contra de las propuestas lanzadas por Estados Unidos, de los países poderosos. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, fue moderándose en su discurso. Si bien es cierto, su líder, Víctor Raúl Haya de la Torre, no salió vencedor o no llegó a ser presidente del Perú, su alumno sí, Alan García, ¿no? Llegó a salir elegido presidente en 2 ocasiones, en el 85 al 90, donde se vivió la peor hiperinflación en toda la historia del Perú, y en la década, pues, de hace no mucho, en 2006, en el 2006.
una vez más llega. En un inicio, como comentaba, el APRA tenía o es conocido como el Partido del Pueblo. Hasta el día de hoy todavía tiene mayoría, pero en la zona de la costa norte del Perú. Allá por la década de los 50, el APRA va a sufrir una división, una ruptura, ya que el APRA en aquel entonces decide colaborar con el gobierno. Este partido político decide existir, pero apoyando al gobierno, en colaboración con el gobierno de turno, con el gobierno de Prado Ugarteche, con el gobierno de Bustamante y Rivero. Por esa razón, algunos de sus miembros del APRA se separaron, es decir, no aceptaron ello. Y así se va a formar el APRA rebelde, que más tarde se llamaría MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, ¿no? Y justamente esta organización sería quien en la década de los 60 va a ser partícipe en las guerrillas que se van a dar aquí en el Perú, como parte de las guerrillas latinoamericanas, ¿no? Entonces, un poquito estamos mencionando los partidos más importantes. Por ejemplo, uno más, antes que me gane la hora, el Partido de Acción Popular, el partido de Belaúnde Terry, conocido como el Partido de las Juventudes. Este partido se formó sobre la base del antiguo partido Frente Nacional de Juventudes Democráticas, posteriormente llamado Acción Popular. Belaúnde Terry, recordarán ustedes que llegó al poder en 2 ocasiones, en la década de los 60, del 63 al 68, y en los 80, del 80 al 85, ¿no? Él era, o se hizo famoso este partido en aquellos entonces por la frase, ¿no?, que se usaba: el Perú para los peruanos. Este también es considerado un partido de centro, partido con una doctrina social liberal, un partido de centro. Entre sus agrupaciones tiene miembros de diferentes ideologías, tanto de izquierda como de derecha. Entonces, estos son los partidos políticos principales, ¿no? Entonces, solamente hablando de los partidos políticos en el Perú. Y recuerda que el partido político debe cumplir con una estructura. Los partidos políticos, para empezar, decía yo, que están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, y debe tener una estructura clara y definida, ¿no? Desde su dirigencia, el candidato, la misma burocracia, los asesores y los militantes, ¿no? Esa es más o menos la estructura de un partido político, ¿no? Dirigentes, candidatos, la burocracia, es decir, los profesionales que trabajan para el partido político, y los asesores, ¿no?, los intelectuales, asesores, y los militantes. Bien, muchachos, la hora me gana. Un ratito, a ver. Dejamos de compartir. Aprovecho para un ratito. Pausa ya. ¿Cuál es la definición o qué entienden ustedes por partido político? ¿Cuál es la definición de un partido político? Que son entidades públicas creadas. Son entidades públicas para promover la participación ciudadana de manera democrática. Claro, muy bien, excelente. A ver. En el chat también pueden escribírmelo también, muchachos. Muy bien, García, sí. Orihuela. Número 2. ¿Cuál es la estructura de un partido político? Dirigencia, candidatos, burocracia y militantes. Muy bien, claro, esto lo hemos visto también, lo he mencionado y también está en tu ficha, ¿no? Dirigencia, candidato, burocracia, los asesores, los técnicos, los intelectuales, los militantes, ¿no? Básicamente ellos. Simpatizantes también, muy bien, claro. Que son del exterior del partido. Así es. 2. A ver, número 3. ¿Qué partido, es fácil, ¿qué partido político tiene representación en el Ejecutivo? Fuerza Popular. Fuerza Popular en el Ejecutivo, el presidente, ¿no? Perú Libre. Perú Libre. Perú Libre, claro, Perú Libre, ¿no? 3, Perú Libre. Ejecutivo, presidente, Perú Libre. Claro, Perú Libre.
4. ¿Qué partidos políticos tienen representación en el legislativo? Fuerza Popular, Fuerza Popular, Popular y Perú Libre. Perú Libre, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú también. Somos Perú también, ¿no? Listo, suficiente, ¿no? 4 o 5 partidos hemos mencionado. Hay varios partidos políticos, el Partido Morado también está por ahí. Listo, 5. ¿Cuál es la institución que se encarga de registrar la información sobre los diversos partidos políticos? Jurado Jurado Nacional de Nacional de Elecciones. Jurado Elecciones. Nacional de Elecciones. Jurado Nacional de Elecciones. Jurado Nacional de Elecciones. Sí, Jurado Nacional de Elecciones. Así es. Excelente, sí. Uy, esa es la número 5. 6. Partidos políticos que son considerados como de derecha, partidos conservadores o de derecha. Renovación Popular. Renovación Popular. Fuerza Popular. Fuerza Popular, Renovación Popular. Claro, ahí tienes, claro, muy bien, también Fuerza Popular, Renovación Popular, mencionábamos algunos de ellos. Y la otra, la 7, partidos políticos de tendencia liberal o de izquierda. Perú Libre. Perú Libre. Perú Libre. Perú Libre. Juntos por el Perú, ¿no? El partido de Verónica Mendoza. Perú Libre, Juntos por el Perú, también está por ahí. Perú Libre de Castillo Claro. Claro, muy bien. Muy bien, a ver, la evaluación, a ver si está difícil. Partido político que se asocia al presidente, ya sabemos cuál es, ¿no? Primer partido político en la historia del Perú, sencillo. 2 funciones de un partido político y su finalidad. Está sencillo en la evaluación. La extensión. Principales partidos políticos en actividad, los que están en el gobierno, los que existen el día de hoy. Historia de un partido político, el que tú quieras, su historia, ¿no? El Partido Civil, el APRA, Acción Popular, cualquiera. Puede ser actual o antiguo, dice. Crea un eslogan, una imagen de campaña, ¿no? Eslogan o imagen de un partido político que te identifique o represente, promocionándote para las próximas elecciones presidenciales. Imagínate que tú vas a ser una candidata a las elecciones. ¿Qué imagen utilizarías para representarte a ti? Eso ya es un poquito de creatividad. No sé si hay alguna duda ahí. Vamos a dejar de grabar. Ya terminamos.